Es en conjunto esas enfermedades, digamos que eh, hay un signo clínico que es compartido para la mayoría de las patologías del intestino, bien sea intestino delgado o intestino grueso, que es la diarrea. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos que eh, se aborda como, como parte inicial, ¿no?, del entendimiento de esas enfermedades, porque pues es la manifestación común más conjunta, más frecuente que uno puede encontrar cuando habla de enfermedades primarias del intestino. Eh, claro, no siempre hay diarrea. Hay enfermedades que afectan el intestino delgado, el intestino grueso, que no se asocian con diarrea. Digamos que es natural pensar que eso ocurra, pero digamos que son la minoría, ¿no? Y pues cuando corresponda se hará mención a ellos, ¿no? Por cuanto entendemos la diarrea como la principal sintomatología de afecciones gastrointestinales, pues es necesario entender cuál es su definición, connotación y mecanismos. Acá tenemos algunas definiciones. Entonces tenemos la definición tomada de Jack Kennedy, el libro de Patología de los Animales Domésticos, que nos dice que la presencia de agua en exceso relativo en proporción a la materia seca fecal. O esta que es tomada de un libro de gastroenterología humana, que nos dice que es el paso frecuentemente excesivo de materia fecal mal formada con incremento en la frecuencia de defecación. Entonces, primer mensaje es que nosotros vamos a encontrar tantas definiciones como libros existan. Pero algo muy importante que definen los gastroenterólogos y que define de manera adecuada la diarrea es entender dos características importantes que deben aparecer acá. Entonces, la primera es hidratación, o sea, agua, y la segunda es frecuencia, cuántas veces al día, ¿no? Entonces, en términos generales, digamos que obviamente la idea no es aprenderse una definición así al pie de la letra, sino entender que una adecuada definición de esta condición debe incluir esos dos conceptos, ¿no? Hidratación y frecuencia. En términos generales, las heces fecales deben tener un porcentaje mayor de agua y el número de veces al día de defecaciones debe estar incrementado. Obviamente, existen unas consecuencias asociadas a las diarreas que van pues obviamente relacionadas a la pérdida de agua y posterior deshidratación y a la alteración con respecto a ciertos solutos que se pueden estar perdiendo. Naturalmente, cuando se pierde agua, pues, y si se pierden grandes cantidades de agua, esto va a representar un riesgo de hipovolemia y por ende un riesgo de deshidratación y por ende de hipovolemia si son casos severos. Claro, la hipovolemia es un riesgo importante de muerte, por eso digamos que uno escucha con cierta frecuencia que los individuos que tienen diarreas severas y agudas son individuos que pueden morir, y eso es cierto, pueden morir por deshidratación y posterior hipovolemia. Ahora, no es solo el desbalance de agua, hay otros solutos que sufren alteraciones, pues aquí muy características, principalmente los electrolitos. Entonces, usualmente vamos a ver que hay alteraciones que se evidencian sobre todo en ciertos electrolitos eh, o en ciertos iones, como es el sodio, como es el cloro y como son los hidrogeniones. En términos generales, ellos tres, sodio, cloro e hidrogeniones, van a ser los más importantemente afectados de manera sistémica en casos de diarreas. Tenemos pues algunas definiciones importantes como para tener en cuenta, ¿sí? Digamos que la definición pues clásica o las definiciones clásicas de diarrea que nos deben incluir esos dos conceptos que mencionábamos, hidratación y frecuencia. El concepto de disentería. El concepto de disentería nos refiere
la diarrea con sangre, ¿sí? El concepto de diarrea crónica o persistente, que normalmente se asume como una diarrea que persiste por más de 2 semanas o 14 días. Simplemente como para que empecemos a considerar algunas definiciones importantes que manejaremos más adelante. Es importante, digamos, obviamente entender que el balance de líquidos dentro del cuerpo se hace en distintos niveles, ¿no? La cantidad de líquido que uno ingiere, la cantidad de agua que uno ingiere, bien sea por líquidos o por sólidos, porque recuerden que cuando uno consume sólidos, está de todas formas consumiendo cantidades importantes de agua, ¿no? Entonces se suma a volúmenes que determinan la saliva, las secreciones gástricas, las secreciones de páncreas, hígado y bilis, así como el intestino, conformando pues una cantidad determinada en el ejemplo de la persona en un modelo estándar que es de aproximadamente 9 litros y que gran parte de ese volumen de agua pues va a ser absorbido en el intestino delgado principalmente y el intestino grueso, y que hay una porción no absorbida pues que se elimina con la materia fecal. El balance de los líquidos a nivel del intestino, pues es un balance muy bien regulado en los distintos niveles, como se dan cuenta. Obviamente, pues existen diferentes mecanismos de diarrea y pues digamos que cada uno se va a asociar más que todo a ciertos pues, agentes injuriantes. Digamos que vamos a ver que hay algunas diarreas que se asocian más a bacterias, otras que se asocian, por ejemplo, más a virus o a parásitos y así sucesivamente. En términos generales, digamos que existen estos 4 mecanismos de diarrea clásicamente entendidos, de los cuales pues hay que pues, hacer unas claridades antes de empezar, ¿bien? Entonces, tenemos la diarrea secretora o hipersecretora. No importa cómo la nombremos, es lo mismo, secretora o hipersecretora. Tenemos la diarrea malabsortiva. Tenemos la diarrea por incremento de la permeabilidad o exudativa. Y acá entonces vamos a aclarar una cosa. Normalmente, digamos que cuando uno mira sobre todo pues, los libros de antes, este tercero lo incluían como uno solo, ¿listo? Pero entonces se separan porque ya vamos a ver que en verdad son dos distintos. O sea, la diarrea por incremento de la permeabilidad es distinta a la diarrea exudativa. Entonces, para que no exista alguna confusión, sobre todo si de pronto miran algunos libros que no estén actualizados, son en verdad distintos. Este tercer punto en verdad se compone de 2. Ya vamos a ver que existe una diferencia fisiopatológica importante, ¿no? Y el último, los desórdenes de la motilidad, principalmente una hipermotilidad. Hay que mencionar, y es necesario aclararlo, que la hipermotilidad no es un mecanismo primario. La hipermotilidad es un mecanismo secundario. Lo que pasa es que por mucho tiempo, pues por todo este tema de que los retorcijones y la peristalsis que normalmente se presentaban en los casos de diarreas, pues digamos como que se asumía un papel primario de la motilidad. Hoy por hoy, en la mayoría de los casos, esas hipercontracciones que puedan ocurrir en el intestino en casos de diarrea, se sabe que son hipercontracciones secundarias, ¿sí? Que no van a determinar si hay o no diarrea normal. Entonces la diarrea ya está, para que se entienda, ¿sí? La diarrea ya está establecida, simplemente ocurren hipercontracciones e hipermotilidades ya de manera secundaria como un mecanismo de defensa para tratar de evacuar pues, los posibles agentes injuriantes. Entonces, este es un factor secundario. Solamente en algunos casos muy específicos, muy concretos, pueden ser asimilados como un factor primario de diarrea, un mecanismo primario de diarrea, pero en términos generales, la inmensa mayoría de los casos, los desórdenes de la motilidad son secundarios, ¿no? Entonces, empezando,
tenemos la diarrea secretora o hipersecretora. ¿Y en qué consiste? Entonces, en términos generales, es un tipo de diarrea que se presenta sobre todo cuando existen infecciones. La mayoría de ellas van a ser infecciones bacterianas, que es lo más común. Menos frecuente, infecciones parasitarias. Y unos casos raros, excepcionales, que no son como lo más común, unos casos raros, pues son diarreas virales. Este tipo de diarrea secretora o hipersecretora más comúnmente se asocia a bacterias. Listo. ¿Y en qué consiste? Tenemos entonces que estas bacterias son capaces de llegar al intestino, sobreviviendo todos los mecanismos de defensa que ofrece el sistema digestivo. Es decir, la bacteria fue capaz de pasar y resistir allá desde las enzimas y todo el tema de la saliva, en cavidad oral, las secreciones en esófago, en estómago. La bacteria fue capaz de sobrevivir al pH del estómago y a todas las enzimas pancreáticas y a los productos biliares. Llegó al intestino, reconoce las células, reconoce el receptor en específico que manifiestan esas células, se adhiere a ese receptor y en ese momento empieza a producir toxinas. Hasta ahí bien, ¿no? Pero justamente por eso es que ese es un caso más que todo de bacterias, porque las bacterias son las que principalmente producen toxinas. Algo que no hace un virus, algo que los parásitos pues no hacen tanto. Entonces esas toxinas van a ser las que son capaces de inducir unas alteraciones a nivel celular que explican justamente al final de cuentas la diarrea como manifestación clínica. Entonces tenemos que estas toxinas en general de distintas bacterias, ya sea la toxina de la E. coli, del vidrio, de la salmonella, lo que sea, ¿no? En general estas toxinas van a ser capaces de inducir un aumento de los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros como el AMP cíclico, como el GMP cíclico, como el calcio. Eso es lo que hacen las toxinas. Listo, entonces se elevaron los segundos mensajeros. ¿Qué hacen esos segundos mensajeros? Esos segundos mensajeros van a alterar el transporte de iones a través de la membrana. ¿De qué forma? Pues entonces disminuyen el intercambio sodio e hidrogenión. ¿Cómo funciona esto? Recuerden que el intercambio sodio-hidrogenión es un intercambiador que está en la membrana de la célula, que coge el sodio que está en la luz del intestino y lo mete a la célula para que posteriormente se vaya. Y a medida que mete el sodio, saca hidrogeniones, o sea, positivo por positivo. Ese intercambio se va a ver alterado, ¿no? De tal manera que el sodio se queda en la luz, los hidrogeniones se quedan en sangre y consecuencia de ello, el sodio en la luz, recuerden que él es altamente osmótico, empieza a atraer agua por ósmosis. Entonces el sodio que está en el lumen atrae agua y por eso es que se aumenta la cantidad de líquido que se encuentra en la luz del intestino. Algo muy similar pasa con el cloro. Entonces para el cloro tenemos dos mecanismos. El primero es que se secreta de manera activa mediante el gasto de ATP moléculas de cloro hacia la luz. Y el otro, que sería más importante, es que disminuye el cotransporte
igual de aniones a través de la membrana, es decir, disminuye la absorción de cloro hacia el enterocito. Nuevamente, si no se absorbe el cloro se queda en la luz. Recuerden que el cloro también es osmótico, por ende atrae agua. Conclusión de ello, queda mucho sodio, queda mucho cloro en la luz, los cuales atraen agua hacia la misma. Y eso es lo que explica las diarreas. Normalmente este tipo de diarrea secretora o hipersecretora es un tipo de diarrea asociada a infecciones bacterianas, como les decía, pero en algunos casos no necesariamente está vinculado a infecciones. Perdón. A ver aquí. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos casos donde hay diarrea hipersecretora sin infecciones y a pesar de eso hay diarrea. ¿Y cómo se sabe que hay diarrea? Porque cuando miden niveles de segundos mensajeros dentro de la célula, los encuentran incrementados. Cuando miden niveles de iones intra y extracelulares, encuentran los cambios mencionados, ¿no? Disminución de cloro en citoplasma, disminución de sodio, y en cambio aumento de los mismos en la luz del intestino. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede entonces saber diarrea si no hay una bacteria induciendo esos dos cambios? Pues digamos que en algunos casos puede encontrarse que las hormonas son capaces de inducir esos aumentos en los segundos mensajeros. Es decir, como si la hormona se comportara como una toxina. Entonces, niveles incrementados de hormonas pueden llevar a incrementos de los segundos mensajeros. Acá tenemos una lista a la derecha pues de la hormona frecuentemente involucrada y a la izquierda tumores en los cuales se aumentan los niveles de esas hormonas. Entonces, por dar dos ejemplos, el primero, el tumores en los islotes pancreáticos que llevan aumento del péptido intestinal vasoactivo, o mastocitomas, que es el último, que llevan aumento de la histamina. Entonces, justamente en estos tumores se generan incrementos en la producción de estas hormonas que van a llevar a este tipo de diarrea, ¿no? Como pues ellas incrementando los niveles de los segundos mensajeros y estimulando el sistema nervioso entérico. Esas serían las dos rutas. Hay otra ruta no infecciosa que refiere a alteraciones del íleon, ¿no? Entonces, afectaciones traumáticas, afectaciones tumorales o incluso casos de resección quirúrgica, donde sea necesario remover una fracción del íleon. En cualquier caso, cuando haya una afectación del íleon, que no sea infecciosa igualmente, que va a representar que no se absorben los ácidos biliares. Recuérdense que los ácidos biliares se absorben primariamente en el íleon, pero en este caso de fisiopatología tenemos que hay una lesión del íleon cualquiera, entonces no se pueden absorber los ácidos grasos biliares. ¿Qué pasa con esos ácidos grasos biliares? Que ellos van a seguir transitando derecho hasta llegar al intestino grueso. Y en el intestino grueso, como para mencionarlo de una manera sencilla, esos ácidos grasos biliares, de manera directa o indirecta, van a generar un aumento en los niveles intracelulares de segundos mensajeros. Es decir, los ácidos grasos biliares en colon se comportan como toxinas bacterianas, para que se entienda de una manera pues sencilla. Entonces tenemos acá esta primera diarrea secretora que siempre
sean casos infecciosos o no infecciosos, nos hace pensar en segundos mensajeros. Bien. Bueno, tenemos la segunda, una diarrea malabsortiva. Entonces, en este punto, digamos que las características de esta diarrea se identifican, si recordamos, unos principios básicos. Un principio básico en ese punto a recordar es el principio de la absorción, recordando que en el intestino delgado la absorción ocurre pues, de manera primaria es a través de las vellosidades. La vellosidad es la unidad estructural y funcional de la absorción. Es decir, que este tipo de diarreas malabsortivas necesariamente me tiene que implicar una afectación de las vellosidades. Eso es lo más importante. Usualmente cuando hay lesión de la vellosidad, también hay lesión del enterocito y también hay lesión de la microvellosidad. Pero acá lo importante es la vellosidad. Una vellosidad que se afecta, y digamos que cuando una vellosidad se afecta, ella tiene una forma muy específica de responder a cualquier estímulo, que es generando una atrofia. Esa es la forma que tiene la vellosidad de responder a cualquier cosa, se atrofia. Pero no importa si es una infección, no importa qué tipo de infección lo sea, lo hace. Obviamente, pues acá tenemos un problema en donde se va a generar una absorción de nutrientes y de agua, de iones, y eso va a tener una repercusión pues metabólica sistémica, que normalmente va a representar un riesgo importante de hipovolemia, pero también de ciertos desórdenes en cuanto a lo que se refiere al equilibrio ácido-base, que normalmente van a ser desórdenes de tipo acidosis sistémica. Entonces, recordemos ese concepto. La imagen de arriba muestra las vellosidades en condiciones normales, que son estructuras delgadas y largas, y la imagen de la derecha pues muestra vellosidades severamente cortas, o sea, severamente atrofiadas, que lo vamos a entender como el principal mecanismo de respuesta de la vellosidad, ¿no? Como una atrofia, ¿no? Esta atrofia en las fases tempranas se da por contracción y más adelante se da por fibrosis, ¿no? Al igual que la vellosidad se atrofia, se hace más corta, este mismo cambio ocurre a nivel celular. Es decir, las células que se encargan de recubrir a la vellosidad, ellas también se van a atrofiar, también se van a hacer cortas. Tenemos acá el ejemplo esquemático de cómo unas células que son altas, porque acá es un epitelio cilíndrico, en caso de respuesta a distintos injuriantes, pueden disminuir su tamaño, pueden convertirse en células cúbicas. Este tipo de diarrea es el tipo de diarrea más común. Aquí tenemos claramente la mayoría de los agentes infecciosos, virus, parásitos y bacterias, para que lo tengamos bien presente. Digamos que en términos generales, los agentes infecciosos se van a caracterizar pues, por inducir una lesión primaria o secundaria del enterocito. Entonces, vamos a recordar siempre al enterocito como la célula epitelial que recubre a la vellosidad. Entonces, si se lesiona o si le pasa algo al enterocito, pues la vellosidad va a quedar sin su protección. Y por ende, ¿cómo responde? Pues con atrofia. Algo a tener en cuenta antes de continuar, si se fijan bien. Entonces es que a medida que las vellosidades se hacen cortas, aquí,
A medida que las vellosidades se hacen cortas, también se van juntando las unas con las otras. También como se van formando grupos de a dos, o incluso acá, grupos de tres. ¿Qué pasa cuando se junta una estructura con la otra? Que fusionan sus bordes laterales, que son los más amplios. O sea que se pierde, por lo menos cuando se fusionan dos vellosidades, se pierden dos bordes laterales, uno de cada una. Eso es bastante grave porque se pierde mucha área de superficie absortiva. Entonces acá tenemos que hay un agente injuriante que ingresa por vía oral, que tiene la capacidad de sobrevivir entonces todo ese tema del pH gástrico, de las enzimas, de la saliva, en fin, de la respuesta inmune inespecífica y todo eso. Y ese agente injuriante fue capaz de llegar aquí entonces hasta el intestino delgado. ¿No? Consecuencia de que llegue ese agente injuriante puede inducir una lesión de distinta índole, que puede ser una lesión degenerativa o necrótica en el enterocito, ¿no? Generando lisis en caso de que haya muerto, o exfoliación, lo cual puede ocurrir simplemente sin que haya pues, proceso de muerte, ¿no? En cualquiera de los casos, entiéndase, el agente injuriante o mata directamente la célula o la mata indirectamente. Eso es lo que pasa. Claro, si se pierde la célula de revestimiento, estamos perdiendo esa capa protectora. En consecuencia, responde la vellosidad como pues haciendo atrofia. Atrofia y fusión. Naturalmente pues se pierde mucha área de superficie absortiva y esto genera pues todo un proceso de mala absorción y adicionalmente, y esto es lo que lleva a la diarrea, que no se absorben ni nutrientes ni agua. Adicionalmente hay un concepto distinto, pero que siempre va aquí de la mano, que es el concepto que van a encontrar aquí, es como resaltado en amarillo, que es el concepto de maldigestión. Entonces, recordemos una cosa, habíamos dicho que cuando usábamos correctamente la palabra digestión, pues nos referíamos a enzimas, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de maldigestión, nos vamos a referir a que algo está pasando mal con las enzimas. ¿Y ese algo qué es? Pues hay que recordar un concepto básico, especialmente con el metabolismo de azúcares, ¿no? Recordemos que las células epiteliales o enterocitos de la vellosidad pues son unas células que tienen en su citoplasma distintas enzimas que le permiten metabolizar pues, los nutrientes. Entonces hay proteasas para las proteínas, hay lipasas para los lípidos, hay entonces amilasas para los carbohidratos. Listo. Hay distintos tipos de amilasas. Digamos que una de las más importantes para el caso es la lactasa. La lactasa es una enzima que se encuentra en el citoplasma de la célula epitelial, ¿no? La lactasa es una enzima que, como su nombre lo dice, se encarga de descomponer a la lactosa, ¿no? Entonces la lactasa coge la lactosa y la descompone en glucosa y en galactosa, de tal manera que se absorba de manera eficiente la glucosa y se absorba de manera eficiente la galactosa como monosacáridos. ¿Por qué? Porque es que la lactosa, ella como disacárido, no se va a absorber. Entonces toca coger todos esos disacáridos y volverlos monosacáridos. Claro, acá hay un asunto complicado, que es que si nos remontamos un poco arriba en la fisiopatología, tenemos que había una
exfoliación o incluso una lisis y destrucción del enterocito. Pues hombre, si se muere el enterocito, se muere la célula y todo lo que había en él. Es decir, que esa enzima lactasa que estaba en el interior del enterocito, cuando muere el enterocito, pues se pierde esa enzima. Y nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a poder descomponer la lactosa. Si no se descompone la lactosa, no se absorbe en el intestino delgado, pasa al intestino grueso y allí se fermenta. Consecuencia de esa fermentación a nivel del intestino grueso es que se empiezan a producir productos muy osmóticamente activos que generan atracción de agua hacia la luz del intestino. Eso es lo que explica la diarrea por maldigestión. Entonces, fíjense que siempre va muy relacionada a la diarrea malabsortiva. Siempre son como sinónimos, mala absorción y maldigestión. Pero pues fíjense que tienen su diferencia fisiopatológica. Perdón, un momento. Bueno, distintas condiciones que favorezcan un sobrecrecimiento bacteriano. Se sabe que pueden llevar a este tipo de diarreas porque pues, un sobrecrecimiento bacteriano genera una disproporción hacia una de las familias o grupos de bacterias en las cuales pueden expresar los factores de virulencia que lesionen a los enterocitos. Acá simplemente lo que se muestra pues, es una lista amplia de muchos factores que contribuyen a sobrecrecimientos bacterianos, que pueden llevar esas bacterias que están proliferando mucho a lesión del enterocito y por ende a atrofia de las vellosidades, para que lo tengan presente. Bien, el siguiente tipo de diarrea, que como les decía, a pesar de que sobre todo los libros de antes la abordaban como una sola, vamos a entender que acá hay dos tipos de diarreas. Entonces tenemos diarrea por aumento de la permeabilidad vascular y diarrea exudativa. En primer lugar, pues la diarrea por aumento de la permeabilidad vascular. ¿Sí? Tenemos que pues recordar un concepto básico. Es decir, ¿por qué se aumenta la permeabilidad vascular en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, en cualquier órgano? Entonces, la explicación de por qué se aumenta la permeabilidad vascular es por inflamación, porque se inflamó. Entonces, este tipo de diarrea es una diarrea inflamatoria que nos lleva a un edema que conocemos como edema inflamatorio. Entonces, ocurre cuando hay procesos de inflamación. ¿Sí? Porque pues, en inflamación, como recuerdan, en inflamación se liberan un conjunto de mediadores derivados del plasma o derivados de las células. Tenemos desde los productos de degradación de la fibrina, la bradykinin, las fracciones C3A, C5A, que son del plasma, hasta diferentes moléculas derivadas de las células, como la histamina, la serotonina, el óxido nítrico, etc. Las prostaglandinas. Todos esos. Entonces, simplemente recordar ese concepto de patología general
¿De cuáles eran todas esas moléculas que llevan a aumento de la permeabilidad vascular? Se aumenta tanto la permeabilidad vascular que se empiezan a salir líquidos y proteínas. ¿Pero en qué contexto ocurre? En el contexto de una inflamación, ¿no? Entonces, recordar que normalmente cuando tengamos procesos inflamatorios locales, es común que en mayor o menor medida haya muerte celular. Como pues acá tenemos un conjunto de muertes celulares, tenemos la piroptosis, la necrosis, la oncosis, que ocurren en contextos inflamatorios. Entonces, vamos siempre a considerar que esta diarrea, perdón, ahí dice diarrea exudativa, no, esa no es diarrea exudativa, es una diarrea por aumento de la permeabilidad. Entonces, siempre esta diarrea por aumento de la permeabilidad, vamos a visualizar inflamación y vamos a visualizar en mayor o menor medida muerte celular. ¿Y quién es capaz de inducir esa inflamación y esa muerte celular? Y o muerte celular. Entonces, fíjense que acá sí tenemos un grupo grande de patógenos que son capaces o de causar muerte y o de causar inflamación. Patógenos que son capaces de entrar desde la vía oral, superando todas las barreras inespecíficas que hay en la saliva, las enzimas de las secreciones. Factores como proteasas y pH en estómago, factores como la misma flora bacteriana. Recuerden que por mecanismos de competencia se considera un factor de defensa, ¿sí? Y así sucesivamente. La motilidad, la secreción de moco. Pasa todo eso y llega el agente patógeno, la bacteria, el virus, el parásito, llegó al intestino. Una vez llega, pues se adhiere. La mayoría de los microorganismos son capaces de interiorizarse en el enterocito, pero pues hay otros que no. Hay otros que una vez se adhieren, aquí la imagen lo que quiere mostrar es justamente ese fenómeno tan importante en este momento que es la adherencia bacteriana. Entonces se adhiere, se mete al enterocito o se adhiere y pasa entre enterocitos sin entrar en la célula, pero pues llegando al tejido conectivo. Eso puede pasar, cualquiera de las dos consecuencias. Y en cualquier caso, bien sea a nivel del enterocito o bien sea a nivel de lámina propia, pues habrá inducción de muerte celular y o de inflamación. Acá es importante pues tener en cuenta que hay varios factores que contribuyen pues a la extravasación de líquidos en un proceso inflamatorio. Uno de los principales es la hiperemia, porque hace que llegue mucha sangre, aumenta el volumen en los vasos sanguíneos, aumenta la presión, por ende salen con mucha facilidad los líquidos al lumen. El aumento primario de la permeabilidad vascular, como ya se sabe, y que hay que mencionar, que esto me parece muy importante, que muchas veces cuando se genera lesión del enterocito, también se pueden estimular mecanismos de hipersecreción, principalmente de cloro. Miren cómo están vinculados los diferentes mecanismos de diarrea. No son cosas aparte, entre ellos pueden interaccionar. Bien. Bueno. Y la siguiente forma de diarrea es una forma pues distinta, a pesar de que antes lo mezclaban ahí y generaban más que todo confusión, que es la diarrea exudativa.
Es un tipo de diarrea en el cual no hay aumento de la permeabilidad vascular, o sea, no hay inflamación. Aquí no se aumenta la permeabilidad vascular, aquí lo que se aumenta es la presión hidrostática o se disminuye la presión oncótica. Esto en el plasma, ¿no? Y principalmente es un aumento de la presión hidrostática. Entonces, hay mucho líquido y mucha sangre en los vasos sanguíneos, y hay tanta sangre que gran parte de ese líquido se empieza a salir por presión, ¿no? Se empieza a fugar por los espacios entre células endoteliales. Entonces, acá el evento primario es un aumento en la presión que permite la salida de líquidos, como bien se ilustra en el esquema. Factores asociados, pues vamos a tener factores causa, otros factores que son consecuencia. Tenemos hipertensión portal, tenemos congestión pasiva del lado derecho, trombosis de la vena cava, hipoalbuminemia, expansión del volumen plasmático, linfagiectasia y edema. Bien. Entonces, digamos que esto más que todo se entiende de una manera pues mucho más sencilla, ¿sí? Se entiende de una manera mucho más sencilla, recordando el concepto de congestión pasiva en el caso de una falla cardíaca derecha. Recordemos que en una congestión pasiva la sangre se represaba en las venas y generaba un aumento de la presión hidrostática, de tal manera que se salían muchos líquidos. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí. Sin necesidad de que se aumente la permeabilidad vascular, solo con el hecho de que se aumente la presión hidrostática, se pueden salir los líquidos pues, hacia el intersticio, hacia la luz. Entonces tenemos casos que, pues, en donde se pueden presentar precisamente ese tipo de obstrucciones y de congestión pasiva. Recordemos la trombosis de la vena cava caudal. También vamos a tener presente lesiones crónicas y severas del hígado. Casos específicos como mal de alturas, que son como dentro de los más frecuentes, algunos de los mencionados. Entonces acá simplemente es para mostrar el flujo portal normal, como pues todo el sistema de drenaje venoso de la vena porta recoge órganos como el intestino, el estómago, el páncreas y el vaso, y todo ese drenaje venoso lo lleva hacia el hígado. Pero acá se muestra también. En los trayectos de color azul se muestra la sangre venosa. En los trayectos de color azul se muestra la sangre venosa, cómo fluye desde el gastrointestinal hacia el hígado. Y desde el hígado hacia la vena hepática y hacia la vena cava caudal, posteriormente hasta el corazón. Entonces, pues esa es como la ruta más específica que tenemos del flujo de la sangre normal. Pero cualquier obstrucción en este flujo, desde el intestino hacia el hígado, desde el hígado hacia la vena hepática, vena cava caudal y corazón, cualquier obstrucción puede llevar a este tipo de diarreas. ¿Por qué? Pues porque se devuelve la sangre de manera retrógrada. Aquí entonces tenemos algunas de las condiciones más importantemente relacionadas a éstasis y a congestión pasiva crónica. Tenemos factores como fibrosis hepática, como abscesos hepáticos, trombosis de la vena cava y falla cardíaca derecha. Esto genera una obstrucción y un retorno venoso que a su vez va a llevar a la mencionada diarrea. Fíjense que es más que todo obstructivo, fíjense que no es como tal un tema, bueno, no es un tema inflamatorio, más que todo obstructivo. ¿Cuál es la consecuencia de que se obstruya el drenaje venoso? Pues tal cual como se muestra acá, yo creo que eso se muestra muy bien. Entonces hay una congestión muy severa de la vasculatura venosa
que hace que no pase sangre y que la sangre se acumule y los vasos sanguíneos entonces empiecen a tener este aspecto tortuoso, algunos de ellos se rompen incluso, y consecuencia de tanta presión, miren qué es lo que pasa, si se fijan bien, la imagen muestra un esquema de una exudación de agua, tal cual. Importantísimo que se tenga presente la exudación de agua como principal manifestación de estos problemas de congestión pasiva. Y finalmente tenemos los desórdenes de la motilidad. ¿Bien? Entonces, simplemente acá hay algunos ejemplos. Esto no es necesario como que se aprendan todos uno por uno, sino simplemente los más frecuentes. Entonces tenemos que entre los más frecuentes el síndrome de intestino irritable en caninos, la diabetes mellitus tipo 2 en gatos y el íleo paralítico en equinos. Son básicamente patologías donde estos desórdenes pueden tener, donde la motilidad es factor primario, pero de resto, digamos que la motilidad va a ser un factor secundario. Casos más que todo, pues anecdóticos, ocasionales, tenemos mecanismos de diarrea de tipo iatrogénico. Diatros es médico, génico pues es génesis. Entonces son diarreas inducidas durante una cirugía, ¿no? Es necesario hacer colicistotomía o cuando ocurre una injuria vagal accidental o una resección del hilio como parte del tratamiento, sobre todo de condiciones neoplásicas. Bien. Entonces, paremos 5 minutos y continuamos ahorita.
Bueno, entonces ahora sí, pues abordando las enfermedades infecciosas frecuentes e importantes de los animales domésticos, eh, pues haciendo esa claridad porque entenderán que pues enfermedades infecciosas en regueros son muchísimas, pero pues acá abordaremos más las de mayor relevancia. En primer lugar, la parvovirosis canina. Entonces, algunos aspectos generales, obviamente, pues es una enfermedad infecciosa de tipo viral, causada por un virus de la familia Parvoviridae. Es un virus ADN, o sea, que se replica en el citoplasma, en el núcleo de las células. Una condición que afecta particularmente a animales jóvenes, cachorros. Sin embargo, pues digamos que de hace unos años para acá se ha logrado caracterizar que no solamente afecta a cachorros, sino que una menor parte de la población afectada corresponde a animales igualmente jóvenes, pero no cachorros, que pueden ser menor de 1 o 2 años, incluso llegando a afectar a adultos. Esto en razón de la presencia de algunas variantes que tienen una capacidad patogénica mayor, que se han logrado caracterizar recientemente y que permiten pues ese comportamiento epidemiológico. Ahora, por eso es tan importante por lo menos ya tener en cuenta que ese paradigma de que parvovirus era única y estrictamente de los cachorros, pues ya ha cambiado. ¿Listo? Ya tenemos evidencia molecular de que no es así. Esta, este agente infeccioso se transmite principalmente de forma directa, orofecal, y a través de fómites, objetos inanimados, que permiten la viabilidad del virus por un periodo determinado de tiempo. Se puede transmitir de manera transplacentaria desde la mamá infectada hacia los hijos, pero hay que mencionar que esta forma de transmisión es poco frecuente. No es como pasa en otras especies, parvovirus de otras especies, como en los porcinos o en los felinos, donde sí es mucho más factible esta transmisión. El por qué en el perro sí y en otras especies, en el perro no, en otras especies sí, pues no se sabe, pero sí ocurre. Mm, Clínicamente, esa enfermedad se caracteriza principalmente por diarreas. Diarreas que en un porcentaje no siempre, y haciendo énfasis en eso, no siempre se acompañan de sangre, pero sí en un porcentaje de los casos, y eso permite una orientación diagnóstica pues mucho más directa. Las afectaciones, obviamente sistémicas, refieren, como ya se mencionaba, a la deshidratación y a los desequilibrios ácido-base, pues metabólicos que ocurren. Principalmente estos animales están predispuestos a desarrollar una acidosis metabólica. Los, comúnmente, la lesión que se presenta es una lesión de tipo segmental, es decir, los animales que se afectan por parvovirus, no solamente tenemos todo, o sea, lo más común no es todo el intestino afectado, sino por segmentos. Como muy bien se muestra en esta imagen, miren que el segmento de arriba es el segmento afectado, el que presenta los cambios de coloración hacia un color más rojo, mientras que el segmento de abajo pues tiene una coloración normal, y eso es muy típico y digamos frecuente de ver en parvovirus, ¿no? Una afectación segmental en donde pasa algo bien particular. Si uno justamente con fines diagnósticos toma la muestra de los segmentos no afectados, le va a dar el resultado del laboratorio un falso negativo. Por eso es muy importante diagnósticos siempre tomar muestras de regiones afectadas, ¿no? El parvovirus canino, entonces, inicialmente pues se caracterizó como el parvovirus tipo 1 hacia la década de los 70. Sin embargo, pues este parvovirus fue cambiando. Hoy por hoy pues, es categorizado como un bocavirus que realmente casi no es capaz de inducir ningún tipo de lesión importante.
Hoy por hoy los importantes son los parvovirus tipo 2, ¿bien? En todo el mundo. Tenemos tipo 2A y tipo 2B como los más frecuentes. Recientes estudios en la mayoría de los países categorizan como el más importante y frecuente el tipo 2B. Sin embargo, pues no siempre. En el caso de Colombia, pues hay que mencionar que los estudios pues, epidemiológicos se hicieron hace ya mucho tiempo y se hicieron con base en serologías. En su momento, entonces los resultados de esos estudios mencionaban una prevalencia igual del parvovirus 2A con respecto al parvovirus 2B. Se plantea sobre la base de algunos estudios preliminares moleculares, ya no serológicos, sino moleculares, que en Colombia puede que, al igual que en el resto del mundo, los parvovirus 2B sean un poco más frecuentes. ¿No? Permítanme un segundito, que con ustedes. Bien, con respecto al tipo 2C, pues fue escrito, o mejor, fue descubierto en el mundo, en Italia, entre los años 2000 y 2001. A partir de allí, pues, se documentó en otras regiones, en el resto del mundo. En Latinoamérica fue inicialmente descrito en Uruguay en el año 2006, ¿no? En principio, pues molecularmente se tuvo pues, la primera evidencia en leopardos, pero luego se caracterizó bien en caninos, como les decía, en, en Italia inicialmente, y se empezó a conocer en perros una característica muy especial de esta variante viral. Entonces, una característica importante eh, era que era mucho más patógeno, o bueno, que es, porque lo es, mucho más patógeno, mucho más agresivo, y, y que tiene la capacidad de infectar animales no cachorros, sobre todo animales jóvenes, digamos, jóvenes no cachorros, es lo más común. Esporádicamente afecta a adultos y en ellos tiene la particularidad de que es mucho más agresivo y mucho más mortal. Entonces, este es muy relevante por eso. En Colombia la mejor evidencia molecular, lo que pasa es que esa información fue muy reservada, pero se tiene desde el año 2007 a 2008 aproximadamente.
información que ha sido pues ampliamente más divulgada en revistas de relevancia mundial, como en esta, 2017, hace poco, pues muestra la primera aproximación pues, como tal para la confirmación de este tipo de variantes, ¿no? Digamos que en principio hay que mencionar que, pues bueno, sí la tenemos, ya este y otros documentos pues ya lo han mencionado adecuadamente. Sobre todo digamos que el diagnóstico para confirmar casos de parvovirus 2C es un poco complicado, sobre todo en términos económicos, como la principal limitante, porque pues desafortunadamente el diagnóstico de parvovirus 2C no es como el parvovirus normalito, los A o los B, que funciona con PCRs convencionales, sino que funciona es con una PCR específica, especial, que tiene un valor mayor. Entonces, una PCR convencional, punto final, para parvovirus y para cualquier otra enfermedad, pues vale aproximadamente 110, 130 mil pesos, mientras que para confirmar parvovirus 12 tiene un valor de aproximadamente 350.000, entonces pues es mucho mayor y es como la principal limitante en el diagnóstico de los casos sospechosos. Pero sí, sí la tenemos pues la evidencia, ¿sí? Que en este estudio permitió las primeras pues, dudas moleculares, por decirlo así. Algo que le faltó fue un último componente del estudio molecular a este estudio, pero pues realmente sí, sí, sí nos permitió como clarificar sobre la presencia del virus acá en Colombia. Con respecto a la fisiopatología, pues es importante mencionar que el virus ingresa por vía oral, localmente a las tonsilas o pasa directo hasta el intestino llegando a placas de Peyer. Bien sea que se queden las tonsilas o que pase hasta las placas de Peyer, una vez llega a estos dos órganos linfáticos, pues se absorbe por linfa y luego a sangre. Y va a viajar el virus de forma libre o asociado a linfocitos o linfoblastos. Acá es importante entonces pues que una vez el virus está en sangre va a llegar a donde llega la sangre, o sea pues a todo lado. Sin embargo pues a eso se refiere la diseminación orgánica. Sin embargo vale la pena pues mencionar que no, pues a pesar de que el virus llega a donde llega la sangre, o sea a todo lado, no afecta a todos los órganos, ¿no? Entonces va a afectar ciertos órganos que cumplan ciertas características, ¿no? Entonces, dentro de esos órganos, vamos a tener que sean órganos de constante división, que hagan constantemente ciclo celular, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer constantemente ciclo celular, pasan muchas veces por la fase S y por el comienzo de la fase G2, que es donde se expresa el receptor de la célula, que es el receptor de transferrina. De tal manera que en cada ciclo celular es una expresión del receptor y una posibilidad que tiene el virus de adherirse al receptor y de infectar la célula, ¿no? Una vez el virus se adhiere al receptor, ingresa a la célula por endocitosis, una endocitosis mediada por esta proteína llamada clatrina, y posteriormente desarrolla muerte celular. La muerte celular por apoptosis y por necrosis. Cuando el virus está en la linfa, bueno, realmente desde antes, para que se entienda, desde que el virus llega aquí a la tonsila o a las placas de Peyer, y luego de que esté en linfa y en sangre, siempre el virus va a estar generando entonces una muerte celular inicialmente de linfocitos. Entonces empieza a matar los linfocitos desde la tonsila, de las placas de Peyer. Luego cuando está en linfa va matando los linfocitos que están allí en la linfa. Luego a través de la linfa llega a otros órganos linfáticos y mata los linfocitos de esos otros órganos linfáticos, como el timo, el vaso, ganglio linfático y así. Entonces esto va a ocurrir aproximadamente entre las placas de Peyer.
entre los 3 a 4 primeros días post-infección, y en estos órganos genera una linfocitolisis, o sea, muerte de linfocitos. Bien. Por otro lado, cuando el virus está en sangre, mientras esté en sangre, y esto es bien particular, es capaz de infectar y matar a linfocitos, pero también otros glóbulos blancos, ¿sí? Como los granulocitos, y aquí tenemos entonces neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Como los monocitos y como las plaquetas. Claro, entonces si se dan cuenta, coge todos los glóbulos blancos, los mata y por ende disminuye los niveles sanguíneos de esos glóbulos blancos. Eso es lo que se conoce como una panleucopenia. Entonces, mató glóbulos blancos, incluyendo linfocitos, pero también otros, con lo cual disminuye de una manera significativa toda la respuesta inmunológica, lo que a su vez favorece la intensificación del virus, de la viremia. De mencionar que por sangre el virus va a llegar a distintos epitelios del sistema digestivo, desde la lengua, cavidad oral, esófago, estómago e intestino. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque puede infectar esos epitelios, la lesión no es grave, excepto en el intestino, ¿no? Entonces, aunque el virus se puede encontrar en la lengua, pues realmente las lesiones linguales son menores o insignificantes, lo mismo que en el esófago, las lesiones son prácticamente insignificantes, pero en el intestino sí van a ser lesiones graves. Una muerte por apoptosis y por necrosis, pues bastante grave el intestino, ¿no? Ahora, por sangre también puede ir a otros órganos, ¿sí? Como pulmón, hígado, riñón y miocardio, órganos parenquimatosos que normalmente no se afectan de forma grave. Un perro con parvovirus no es un perro que desarrolle falla hepática o falla renal, ¿no? Directamente por el virus, no. En algunos casos puede ser miocarditis, pero es importante mencionar que esa miocarditis normalmente es leve y depende mucho de la cepa. Las cepas que circulan acá en Colombia no son cepas que hagan frecuentemente miocarditis grave. Con respecto a las lesiones macroscópicas, entonces tenemos que hay unos cambios de coloración que se presentan de manera segmental en el intestino. Entonces vemos estos segmentos de coloración roja. En el interior puede haber contenido diarreico con sangre, como se ve en la segunda imagen, y la mucosa evidencia hemorragias que muchas veces tienen ese aspecto lineal. Por eso refieren a ese tipo de hemorragias como hemorragias en forma de pincel, de pinceladas. Y desde un punto de vista microscópico, entonces aquí vamos a hacer dos aclaraciones concretas. Digamos que hay dos conceptos aquí a mencionar y los vamos a recalcar. El primero es que los virus son del sistema, del sistema digestivo, son del intestino delgado, ¿listo? Entonces los virus casi no afectan el estómago ni el intestino grueso. El órgano blanco de un virus cualquiera va a ser el intestino delgado. Entonces, aquí las lesiones es del delgado. En algunos casos pueden extenderse hasta el grueso, pero normalmente lo hacen de una forma leve o moderada y solo afectan esa primera porción del intestino grueso. Entonces, digamos que es más que todo una extensión de la lesión, no es que lo afecten de manera primaria, porque los virus son del intestino delgado. ¿No? Y lo otro que hay que tener bien presente es la lesión, ¿no? Entonces, los virus en general afectan a la vellosidad, ¿sí? Pero hay unas excepciones, y parvovirus es una excepción, en donde quien se afecta de manera primaria es la cripta o glándula. Entonces, parvovirus es una excepción. La lesión primaria no es de la vellosidad, sino es de la cripta o glándula. De resto, todos los virus generan una afectación de la vellosidad. Entonces, ¿qué se quiere mostrar aquí? Pues es básicamente a ver si lo dejamos acá indicado, la lesión de la criptoglándula. Entonces vemos glándulas que se encuentran dilatadas, ¿no?
glándulas que acumulan necrosis en su interior, porque el epitelio muere. Hay sitios donde las glándulas desaparecen por completo y tenemos segmentos grandes donde no hay glándulas. Adicionalmente, pues, consecuencia de todo este proceso de muerte celular, se desprenden en la superficie grandes porciones de tejido muerto, lo que está en rojo. Y por último, dejémoslo de color amarillo, pues vemos que hay porciones no solo con congestión, como acá, sino con hemorragia, como se ven los segmentos superiores. ¿Sí? Acá o acá. Entonces, fíjense, tenemos necrosis, cuyo sitio primario es la glándula, tenemos congestión, tenemos hemorragia, tenemos glándulas dilatadas, glándulas con detritos necróticos en su interior y segmentos amplios donde desaparecen las glándulas. Entonces, dejamos así por hoy con el parvovirus canino y continuamos. Creo que entonces podemos iniciar con la presentación que tenemos programada para el día de hoy. Vale. Entonces, Mildrey, Sí, Julián, señor. Jesús y Carolina. ¿Vino alguno de ellos? De ellos. Ah, ya. Sí, señor, profe. Ya vemos la presentación. Solo colóquenla en modo, pues, en pantalla completa y listo. Ya se ve, ¿sí? Sí, ya sé. Profe, ¿me escuchas? Sí, Bueno, sí, te ya voy a escucho. empezar. Bueno, Dale. entonces, las enfermedades diarreicas en animales, específicamente de granja o en animales domésticos, es causada por uno u otro patotipo de la E. coli. Em, Hay diferentes tipos de E. coli, está la enteropatógena, la enteroadherente, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica y la enterotoxigénica, que es en la que nos vamos a basar. Bueno, en la taxonomía podemos ver que su dominio es bacteria, su filio es proteobacteria, su clase es Grama-proteobacteria, enterobacterias, familia Enterobacteriae, género Escherichia y especie E. coli. Bueno, el E. coli es una bacteria habitual en el intestino de animales de sangre caliente. Es gram negativa, esto quiere decir que a la tinción de gram va a teñir de color rosa. No es porula, es aerobio facultativo, tiene movilidad por flagelos perítricos, fermenta glucosa y lactosa. Esto en una prueba hace fin a la producción de gas, es catalasa positiva. Esto quiere decir que tiene una enzima que descompone el peróxido en agua y oxígeno, causando burbujas en una prueba. Es oxidasa negativa. Esto quiere decir que que no produce citocromo C en oxidasa. Produce vitamina B y vitamina K. La vitamina E es para dar energía y la vitamina K es para la formación del hueso y la proteína y ayuda a la coagulación de la sangre. También es productor de indol a partir de triptófano.
Bueno, aquí podemos ver los componentes de la E. coli, la pared celular que está compuesta de antígeno O, que es un antígeno desencadenante de la forma y de anticuerpos y de la respuesta inmune. Las fimbrias del antígeno K88, la cápsula o la envoltura de antígeno K, los flagelos de un antígeno proteico. Bueno, los factores de riesgo para todas las enfermedades, existen factores de riesgo, sin embargo, para la E. coli encontramos que teníamos estos. Digamos que todos los animales pueden estar expuestos a la bacteria, sin embargo, al añadir estos factores de riesgo, pues se hace más propenso, que son la edad, la época del año, la disminución de los niveles de ácido gástrico, el sistema inmune, que estén débiles o con enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, y algunos alimentos que pueden estar contaminados con esta bacteria. Los animales que se pueden ver afectados principalmente son terneros lactantes y lechones al destete. Y como animales secundarios tenemos rara vez al conejo, a los caballos, a las aves de corral y pues parece que estos animales tienen receptores para estos antígenos y para las enterotoxinas y las adhesinas de la E. coli enterotoxigénica. Bueno, como decía mi compañera, la E. coli, específicamente la enterotoxigénica, se le denomina por las siglas ETCEC. Bueno, es una de las causas mundial más fuerte de la diarrea acuosa grave en la descendencia de algunos animales. Como dijo ella, curiosamente es raro o casi inexistente encontrar que conejos, caballos y aves tengan esta sintomatología, ya que se dice que ellos pues presentan los receptores para las enterotoxinas y adhesinas. Hay que tener en cuenta que la bacteria se adhiere al pequeño epitelio intestinal y producen cambios morfológicos. De igual manera secretan en este caso las enterotoxinas, que son proteínas que alteran las funciones de los enterocitos, aumentando la secreción y reduciendo la absorción. El principal atributo de la virulencia de la ETS son las adhesinas, principalmente, pues estas son similares morfológicamente a los pilis o a las fimbrias, y pues sus enterotoxinas. Bueno, hay que tener en cuenta que las enterotoxinas son péptidos o proteínas en este caso de la bacteria, los que actúan sobre el epitelio intestinal y se dividen en dos. En este caso son enterotoxinas termohábiles, que son LT y que estas tienen un gran peso molecular. Las otras son termoestables, que son de pequeño peso molecular y se le denominan ST. Bueno, las LT y las SST son enterotoxinas que producen un profundo cambio en las células epiteliales del intestino delgado, lo que resulta con el aumento de la secreción del agua, el sodio y el cloro y la disminución de la absorción de los líquidos, lo que conduce esto a una deshidratación y a una acidosis en el animal. Las LT son exportadas sobre la superficie de la bacteria y pues esto la cantidad de esta se acumula en el espacio periplasmático de la bacteria. Bueno, de igual manera constan de un solo dominio que se le denomina como dominio A y diferentes subunidades, donde ellas pues lo que hacen es unirse a los receptores y actuar como receptores de la célula. Una vez las subunidades se han unido a las moléculas del retículo endoplasmático, pueden ahí activar el sistema adeninociclasa, que es lo que conduce al aumento del líquido y secreción de electrolitos y la disminución de la absorción. Los efectos de la DLT son irreversibles. Además, pues el modo
que ellos usan, hay posibilidades, mecanismos alternativos y pues esto hace que, bueno, hace que generalmente hace que sea menos eficiente y no estimula la absorción de los líquidos. De igual manera, las ST lo que hacen es afectar a los cerdos y terneros en la parte en que pueden inducir pequeñas secreciones de líquido en el intestino de los cerdos recién nacidos. En este caso, ellos no han sido destetados. La actividad de esta se ejerce a través de la estimulación del sistema guanilato ciclasa, lo que conduce a una reducción de la absorción de agua y electrolitos en las puntas de las vellosidades y simultáneamente pues hay una elevación, como le dije anteriormente, del cloro y del agua. Bueno, en la regulación ambiental y en factores de virulencia se dice que pues estas bacterias tienen diferentes cambios en la expresión genética, lo cual puede dar un resultado a un evento genético aleatorio. Se dice que pues se encuentra como, bueno, estas se encuentran en modificaciones alternativas de sus genes. Entonces se pueden encontrar que hay unas específicas para que tengan osmolaridad y otras que no. Bueno, en secreción y determinantes de la virulencia existen 3 vías generales de la secreción reconocidas en las bacterias gram negativas que exportan los factores de virulencia. El tipo 1 y 3 son los que están en la superficie, el tipo 4 son los que, bueno, estas están designadas a la relación de la transferencia conyugal de los plásmidos. El otro grupo de proteínas, que en este caso sería el quinto, se caracteriza por su transporte y por lo tanto se denomina autotransportadoras. El tipo 2 utiliza como conversión de las toxinas y, bueno, las utiliza preformadas y son extracelulares. Bueno, de igual manera, esto se nota como en la maduración de las proteínas, esto afecta la virulencia y la secreción de cada una de ellas. En la persistencia y aparición de genes de virulencia se habla como de que las bacterias realizan diferente clonación. Esto hay que tener en cuenta que un clon bacteriano es un sistema cerrado de ancestros de una sola célula bacteriana que se acumula solo a través de procesos genéticos dentro de un unicelular. En este caso pueden haber mutaciones puntuales, inversiones, duplicaciones, supresiones o transposiciones. En un sentido, pues, como más práctico, por decirlo así, el clon se usa para beneficio del grupo bacteriano dentro de muchas similitudes. Esto tiene como una relación genética donde hay algunas cepas específicas, en este caso unas que producen antígenos de superficie no fimbriales, en este caso son las CS31A y entre otros se puede producir unas que sí son fimbriales, que puede ser la F17A. Bueno, se puede presentar atributos a estas, por decirlo así, que la E. coli pueden evolucionar por recombinación, especialmente en su forma, pues, adictiva a través de genes horizontales, pueden tener como transferencias de, pues, elementos genéticos de otras especies bacterianas que se integrarían en el genoma de la E. coli. En el caso de la coli enterotoxigénica en porcina, existe un alto nivel de diversidad. Por ejemplo, hay cepas aisladas donde presentan serotipos desde 0,9 o 20 o 1,01 que mostraron una amplia diversidad genética sin ningún otro clon o grupo clonacional predominante.
Bueno, la fisiopatología, la bacteria ingresa por vía oral. Esto se da gracias cuando los animales están inmunosuprimidos o digamos en los neonatos, ya que ellos tienen un ácido gástrico casi neutro, entonces la bacteria se puede replicar. Cuando ella llega a intestino delgado, se abre el epitelio intestinal por medio de las adhesinas, las cuales pueden ser las fimbrias o la pili, sin inducir cambios fisiológicos y luego que ya está adherida a las células del huésped, secreta proteínas como las enterotoxinas que afectan la función del enterocito aumentando la secreción y absorción reductora. Bueno, la formación de los pedestales se forman debajo de la bacteria adherida a la célula del huésped. La reorganización del citoesqueleto altera la morfología y la fisiología normal de la región apical de las células, lo que lleva a la pérdida de las microvellosidades y su función. Bueno, las lesiones macroscópicas. Ahí vemos la congestión del intestino delgado con contenido amarillo. Esto se debe a la cepa con la cual se contamina el animal, además de las fimbrias y la hemolicina y la hemólisis, que es la que le da ese color. Bueno, la congestión severa se debe a la presencia de toxinas que favorecen a la adhesión y a la secreción de electrolitos y agua, que esta es causada por la exotoxina. Bueno, en esta se da ya que el intestino está inflamado, lo cual causa inicialmente una congestión de la pared intestinal, ocasionando edemas, hemorragias y presencia de necrosis. Bueno, con respecto a las lesiones micro, podemos ver que en todas las láminas histológicas se hace tinción hematoxilina eosina. La hematoxilina es la que tiñe de violeta el material genético o los ribosomas. Y la eosina es la que tiñe los citoplasmas de color rosado. Entonces podemos ver en esta imagen que es una imagen histológica de un intestino de un porcino de aproximadamente de 2 días de nacido. Bueno, en esta podemos ver la lámina propia del intestino que está expandida por las células inflamatorias. En la imagen no se puede ver, sin embargo, estuvimos investigando y podemos observar también modificaciones en las vellosidades y degeneración en los eritrocitos. Bueno, en esta imagen pueden ver las células inflamatorias como linfocitos que están en los círculos amarillos, macrófagos en los círculos rojos, eosinófilos en los círculos azules y los neutrófilos en el círculo verde. Esta es una imagen más cercana de la lámina anterior, donde se puede ver degranulación de los eosinófilos. Esto se da gracias a la respuesta inmune que tienen ellos y estas son moléculas citotóxicas antimicrobianas. Bueno, aquí podemos ver en la lámina propia que está expandida gracias a las células inflamatorias. Podemos ver congestión en los vasos sanguíneos, en los círculos rojos, de los vasos sanguíneos duodenales, en la lámina propia y en la submucosa. Bueno, y por último, podemos ver necrosis por medio de la pignosis y abscesos en las criptas por medio de la expansión de las mismas, por esos puntos necróticos y por neutrófilos. También podemos ver hiperplasia de las criptas de una forma no tan exagerada. Bueno, seguimos con los signos clínicos. Entonces, como ya les había comentado mi compañera, este es por un patotipo, que es el E. coli intestinal enterotoxigénico. De denominación de enfermedad, tenemos la diarrea neonatal, diarrea de lactación y diarrea post como para los síntomas. Entonces, tenemos la diarrea por hipersecreción. Presenta también anorexia y disminución de la ganancia mínima diaria. Como
microscópico, entonces tenemos la dilatación e hiperemia del intestino delgado, congestión del mesenterio. Como microscópico, vamos a presentar una atrofia de vellosidades, presencia bacteriana en ápice de enterocitos del intestino delgado. Como les había comentado mis compañeros, esto se debe mediante la adherencia y las enterotoxinas. Entonces, se adhiere a adhesinas fimbriales. Una vez colonizada esta parte del intestino, es capaz de producir y liberar enterotoxinas que estimulan la secreción de electrolitos y agua hacia el lumen intestinal, y eso es lo que provoca la diarrea por hipersecreción. Entonces vamos aquí a ver síntomas o presenciar diarrea amarillenta o blanquecina. También se puede ver diarrea cremosa o acuosa. Casi siempre decían los artículos que se presenta en forma de proyectil. Esto tiene una incubación más o menos de 10 a 30 horas, entonces por lo tanto los cerdos se van a ver infectados masivamente, o sea, muchos por muy poco tiempo. Esto presenta poco alimento sólido y no presenta sangre ni moco en casos más severos. Se pueden encontrar los cerdos ya muertos. Y tenemos otra que es la edematosa, que esto está relacionado más o menos con las fimbrias F18 y tipo K88 de la E. coli. Esta daña la pared del vaso sanguíneo, incluyendo una parte del cerebro, y produce una acumulación de fluido y edemas. Este más que nada se presenta después del destete, un pico más o menos de 10 días, y se pueden encontrar signos variables como inapetencia, parálisis y pues encontrarlo también muerto. Sí. Como métodos diagnósticos, entonces tenemos los coprocultivos, que en este caso sería el McConkey y el EMB. Entonces estos son para gram negativos. Esto lo que hace son que no son fermentadores, entonces las sales biliares precipitan por acción de los ácidos y microorganismos entéricos y fermentan la lactosa, produciendo entonces, como vemos en la McConkey, un color rosa. En la EMB se presenta color como metalizado por la eosina y el azul de metileno. Entonces lo que hace esto es que utiliza la lactosa, que produce acidez, que baja el pH, y por eso en el de arriba se presenta pues el color rosa, y en el de abajo por los diferentes componentes como color metalizado para la E. coli. Ya. Como pruebas bioquímicas tenemos la tinción de Gram. Esta se presenta en la E. coli de color como rosa porque la capa de peptidoglicano es más delgada. Entonces esto se debe a que se tiña o no la tinción. Es tan delgada que puede retener no puede retener el complejo de cristal violeta. Entonces lo que hace es que el cristal violeta penetra en todas las células, ya sean gram negativas o positivas, a través de la pared bacteriana. Entonces, como las gram negativas tienen la pared más delgada, no queda como tincionado con el cristal violeta y quedan como de color rosa. Y el Lugol, que es un compuesto formado por yodo en equilibrio con yoduro de potasio, actúan de mordiente, haciendo que el cristal se fije con mayor intensidad. Por eso en este caso no pues se presenta así como de color rosa. Sí. Tenemos como la ELISA. Esa es otra prueba que también se puede hacer, y esta sirve para detectar anticuerpos en sangre, para detectar la presencia del ligando comúnmente de una proteína. Entonces los antígenos se adhieren a la superficie y hacen la detección de enterotoxinas. Entonces es la forma más simple de ELISA, que los antígenos se muestran, o sea, los antígenos se analizan y se adhieren a la superficie. Luego de esto se aplica como un anticuerpo
coincidente sobre la superficie para que pueda unirse al antígeno. Este anticuerpo se une a la enzima y luego se eliminan los anticuerpos no unidos. En este paso final se agrega una sustancia sustrato para las enzimas y su reacción va a ser como un cambio de color, como se ve ahí en la imagen, dependiendo pues de qué, la bacteria, en este caso la E. coli. En el PCR, este decía que era como el más utilizado y este sirve para hacer pruebas de ADN específico. Entonces se toma una muestra y se amplifica para estudiarla más a detalle, para detectar la presencia, en este caso, de la bacteria. Entonces se hace una extracción de ADN del cultivo microbiológico y se hacen diluciones seriadas para determinar la sensibilidad del método y se amplifica el material genético del agente etiológico. Como prevención y control tenemos 3 maneras, que estas serían vacunas, inmunoterapia y los probióticos. Como probióticos tenemos para la reducción de carga bacteriana. Entonces estos probióticos serían Lactobacillus acidophilus y Streptococcus thermophilus. En cerdos de la categoría cría se da vía oral al momento del nacimiento o 24 horas siguientes. Entonces esto lo que hace es como la reducción significante, o sea, reduce mucho la carga bacteriana. En vacunas tenemos vacunas maternas para bovinos y cerdos, se aplica aplicación parenteral, como para vacas gestantes y se da en el último mes de gestación. Y ya hay suministrar anticuerpos calostrales específicos para los recién nacidos, desde las primeras horas de edad, bloqueando así los factores de virulencia y propagación de la bacteria TEX pues en el intestino. Y ya. Bueno, muy bien. Como ya estamos sobre el tiempo, entonces yo creo que algunas preguntas que tengo, pues iniciando la próxima clase, así como unas que habían quedado pendientes de la parte de cardiopatía, y, y pues para que la resuelvan. Listo, comenzando la otra clase, ¿vale? Entonces, pues nos vemos pasado mañana. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que descansen. Gracias, profe.